Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de uso de la metodología del marco lógico para el monitoreo de políticas públicas, la cual tiene como objetivo mostrar el potencial de una herramienta como la metodología de marco lógico para planear el quehacer gubernamental, aumentar las posibilidades de éxito de un programa o proyecto al favorecer la alineación de objetivos y acciones y brindar un método para el adecuado seguimiento y control de la gestión pública. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Coneval, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Alberto Castro. Y de igual forma saludamos con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Jessica Daniela Monroy Jiménez, subdirectora de seguimiento de indicadores de programas y políticas sociales, así como al maestro Saúl Enrique González Rodríguez, jefe de Departamento de Metodologías de Indicadores. Bienvenidos a todos. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues este es un encuentro más que podemos realizar con Coneval. Esta organización, este Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, institución que resulta fundamental para poder evaluar la efectividad de las políticas públicas encaminadas a reducir los niveles de pobreza y a medir el impacto de los programas sociales que se realizan en el país. Al decir esto, como responsable de INAFES, que es un organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, quiero rogar a las personas de Coneval que nos acompañan que puedan transmitir al doctor José Nabor Cruz Marcelo nuestro sincero agradecimiento porque como titular que es secretario ejecutivo, es el nombre específico de Coneval, se ha mostrado como un gran amigo de las tareas de INAFED. Y nosotros no podemos sino reconocerlo. Y hablar de reconocimientos también lo hago con nuestro director de descentralización en INAFED, nuestro compañero Ernesto Rodríguez Sáenz, que es una persona, aparte de preparada, muy celosa de que se puedan realizar todo este tipo de actividades. El día de hoy, el tema del diálogo es el uso de una metodología específica denominada marco lógico, que sirve para monitorear precisamente las políticas públicas. Y como lo dijo nuestra amable presentadora, tiene como objetivo poder alinear los objetivos, lo que se piensa obtener con una política y las acciones para poder obtener los mejores resultados. Como todos sabemos, y lo dice un viejo refrán, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Las buenas intenciones son muy importantes, pero no bastan. Hay que saber hacer las cosas. Para todo existe un método. Y en este caso, de un método
para obtener buenos resultados en las políticas sociales es de lo que nos van a hablar las dos personas que intervendrán como ponentes el día de hoy. Para ellas también nuestro más sincero agradecimiento. Por la atención de ustedes también, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación me permito cederle la palabra al maestro Alberto Castro Jaimes, director ejecutivo de Planeación Institucional, Investigación y Vinculación Externa. Adelante, maestro Alberto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado Valle, licenciado Ernesto Rodríguez, Leslie, y de todo el equipo de trabajo de INAFED. También a nombre de nuestro secretario ejecutivo, a nombre de José Manuel del Muro también, nuestro coordinador general de monitoreo y entidades federativas, enviamos un pues muy fraternal agradecimiento a pues estos espacios que abre INAFED. Para nosotros INAFED y todo el trabajo que han realizado a lo largo de varios años con nosotros, pues es un trabajo importante porque nos ayudan a hacer llegar pues toda la información, toda la capacidad de métodos y el acervo que ha acumulado Coneval para apoyo de la labor de entidades federativas. Referendo y agradezco también las palabras del licenciado Valle, que son muy precisas en lo que se va a realizar, en lo que se va a comentar en esta sesión. Y bueno, pues sin más, también agradezco a nuestros especialistas, la maestra Jessica Daniela Monroy y el maestro Saúl Enrique González, quienes pues van a impartir esta charla el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, nuevamente y de vuelta, ya tenemos bien sabido, agradecemos mucho de parte del doctor José Nabor Cruz el espacio y las palabras del licenciado Valle y todo su equipo de trabajo. Buenos días a todos. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del maestro Alberto Castro Jaimes y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o inquietudes en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daré lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la maestra Jessica Monroy y al maestro Saúl González para que comiencen con su ponencia. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que para nosotros también es un gusto estar aquí. Esperamos que la información que proporcionemos a continuación sea de utilidad para ustedes y claro que estamos abiertos a todas sus dudas y comentarios. Entonces, dado que el tiempo es corto, pues vamos a iniciar con esto. Voy a presentar mi pantalla. Un segundito, por favor. Bueno. Pues como ya lo mencionaron, nuestra presentación es acerca del uso de la metodología de marco lógico y esta gran herramienta de planeación que tenemos, que es la matriz de indicadores para resultados, para un seguimiento apropiado de la política pública. Particularmente nosotros nos enfocamos en la política social, pero con el afán de que podamos utilizar esta herramienta para el uso y el monitoreo de todos estos resultados, pues tratamos como de hacer la presentación un poco más amplia. Bueno, vamos a iniciar de manera muy breve. La metodología de marco lógico pues es elaborada para evitar tres problemas que tenemos recurrentemente cuando nosotros estamos diseñando política pública. Una de ellas es la existencia de múltiples objetivos en la política social. En la política pública existen estos problemas complejos que son bastante difíciles de atender con una sola intervención. Entonces, por ahí solemos perdernos en cuanto estamos tratando de delimitar el problema, en cuanto estamos tratando de hacerlo un poco más medible, de hacerlo un poco más visible. Nos enfrentamos a que no podemos establecer un único problema, sino que nos enfrentamos como a las causas del problema, los efectos del problema, y a veces nos es muy complejo identificar cuál es la raíz de ese.
Entonces, por ejemplo, podemos tener la desnutrición infantil y nosotros creemos que el problema en realidad es que no hay suficientes alimentos o que los alimentos no están con una condición nutritiva lo suficientemente buena y creemos a veces que no haya alimentos es el problema, cuando en realidad es que hay como un aumento de desnutrición infantil y demás. Entonces, en ese camino de identificar un problema, pues podemos perdernos e identificar múltiples objetivos que queremos atender y no siempre la problemática central que da origen a otras causas y otros efectos. Bueno, también nos enfrentamos a fracasos en la ejecución por no tener claramente delimitadas las responsabilidades y el seguimiento o el control de quién va a estar involucrado en este proceso, en este problema, en esta identificación. Y también la metodología de marco lógico se emplea para evitar la inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los resultados. Entonces, esta herramienta nos ayuda a evitar estos tres principales problemas y posteriormente la utilizamos para poder medir los resultados y para poder integrar en una sola herramienta toda la problemática. Bueno, entonces, si ya evitamos esos tres problemas, la metodología de marco lógico, ¿para qué sí nos es útil? En primera instancia, nos ayuda a organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa o de una problemática y sus relaciones de causalidad, es decir, qué está dando origen a esa problemática y cómo planeo yo solucionarla. También nos ayuda a identificar y a definir factores externos que pueden estar influyendo en el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, puede ser que la desnutrición infantil en una zona, retomo el ejemplo, esté siendo provocada porque en esa zona es muy difícil que lleguen los alimentos. Entonces, aunque ese es un factor externo que está afectando nuestra problemática, nosotros no lo podemos controlar por completo, pero sí lo tenemos que considerar para saber si podemos dar solución a la problemática o si no lo podemos considerar, si no es un riesgo fatal que pueda afectar como nuestra política, nuestro programa o nuestra intervención. Y finalmente nos ayuda a valorar el avance en la consecución de los objetivos, es decir, cuánto estoy logrando disminuir la desnutrición infantil. Si esa es mi problemática central, cómo estoy avanzando, cuánto estoy logrando y lo más importante, cuánto me hace falta por lograr. En la metodología de marco lógico vamos a tener etapas muy marcadas que van a ayudarnos a establecer de manera procedural es la forma en la que vamos a lograr nuestro objetivo y la forma en la que vamos a construir y bajar esos problemas complejos a algo un poco más sencillo, algo más estratégico, algo de planeación. Entonces, vamos a iniciar definiendo el problema. Como les mencioné, a veces nosotros nos confundimos y nos perdemos y creemos que la ausencia de un servicio o algo que por ahí no está funcionando bien es el problema, pero en realidad el problema es el que está siendo el factor central de toda una población. Entonces, algo que le afecta a una población en general, nosotros lo podemos considerar como una problemática central. Entonces, una vez que definimos el problema, pasamos a la identificación de la población involucrada. Sabemos que hay desnutrición, pero ¿en qué población está más marcado ese problema o quiénes lo están sufriendo más? Por ejemplo, niños de entre 5 y 10 años en la zona, en la Sierra de Oaxaca. Entonces, entre más específica y más delimitada sea nuestra población, nosotros podemos tener un mejor control de nuestra problemática y de nuestros logros. Una vez que identificamos nuestra población objetivo, vamos a analizar el problema. ¿Y a qué me refiero con analizar el problema? Que nosotros vamos a plantear las causas de ese problema
que posteriormente en unos momentos mi compañero, el maestro Saúl, les va a explicar qué son las causas y qué son los efectos, pero para analizar el problema tenemos que saber de dónde viene, qué lo está provocando, qué elementos tengo que considerar, qué elementos están agravando ese problema y cómo los vamos a atacar. Entonces, ese va a ser el análisis de nuestro problema. La definición del objetivo es, ahora, ya tengo el problema. ¿Qué quiero hacer con el problema? Quiero disminuir la desnutrición en esta población, quiero aumentar el peso de los niños, quiero mejorar la salud. O sea, en estos problemas complejos siempre vamos a tener lo que nosotros llamamos problemas multicausales. Entonces, para poderlo solucionar tenemos que enfocarnos en un único problema y decidir cómo lo queremos solucionar. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Después vamos a hacer un análisis de selección de alternativas, que es básicamente, ya tenemos el análisis de la población, ya tenemos el análisis del problema, ¿cuál es la mejor solución o cuál considero que es la mejor intervención para este problema? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con evidencia científica, haciendo un análisis de experiencias internacionales, toda esa información que nosotros recabemos de los problemas que han surgido en el mundo o la mejor alternativa para hacerlo es el análisis y la selección de alternativas. Y como último paso, para poder hacer más sencillo todo este proceso, elaboramos la matriz de indicadores para resultados. Es importante que consideremos que esta matriz no es algo que tengamos que solo reportar para el gobierno o un trámite burocrático, no. Esta matriz es una herramienta en donde nosotros podemos plasmar nuestros objetivos y nuestros resultados al mismo tiempo. Entonces, veamos a la matriz como la herramienta para de ese problema complejo, hacerlo nuestra medallita, o sea, lo que yo quiero presumir de cómo estoy solucionando ese problema. Y bueno, la metodología de marco lógico va a trabajar con 3 instrumentos muy básicos que se los voy a explicar de una manera muy rápida y muy sencilla. Comenzamos con el árbol del problema y árbol de objetivos. Esto básicamente es una herramienta que me permite identificar las causas y los efectos de los que les he estado hablando en esta presentación, y que todos nacen de esa problemática central. Es decir, yo ya identifiqué la desnutrición infantil como un problema, pero también tengo que saber qué lo está causando. Y no solo eso, tengo que saber qué efectos está teniendo que ese problema público que esté presente en determinada población, en determinada zona. Tengo que saber cómo está afectando, porque si no lo sé, no lo puedo atacar. También tenemos la matriz de indicadores para resultados, que en un momento se las van a explicar, que es esta herramienta en donde nosotros plasmamos objetivos e indicadores para medir. Y finalmente tenemos el análisis de la población objetivo. Para nosotros es muy importante que podamos identificar claramente qué población está presentando ese problema, y no solo la población que lo está presentando, sino aquella que también podría presentarlo. Por eso, en el diagrama que está en sus pantallas ven 3 poblaciones, que es la población potencial, o sea, toda la población a la que podría afectar ese problema; la población objetivo, que es en donde yo puedo intervenir; y la población atendida, que es donde ya se reflejó un resultado. Bueno, tomando en cuenta esto ya se los expliqué. Ahora vamos a ver un ejemplo muy rápido de cómo se hace todo este árbol de problemas y objetivos. Entonces tenemos niños de hasta 5 años que habitan en una zona de alta marginación, presentan mala nutrición, que es el ejemplo que les he estado mencionando. Entonces vamos a conocer las causas del problema. Se debe identificar y describir este problema y las causas que lo están originando para que nosotros podamos tener un panorama más completo de lo que está ocurriendo. Y también nos va a ayudar a cuantificar el problema, su evolución, su localización geográfica, cómo se está distribuyendo, porque incluso entre los grupos de población puede afectar más a unos que a otros.
Entonces, perdón, algo que es muy importante y que no les había mencionado es que en la metodología de marco lógico hay una regla de oro y es que no podemos establecer la falta de un servicio o la falta de un bien como un problema. Es decir, yo no puedo decir en mi programa que la falta de becas es un problema. ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, pues porque al momento que se entreguen las becas, el problema estaría solucionado. Entonces, la raíz del problema no estaría siendo atacada, sino únicamente estaríamos atacando una de las causas y probablemente el problema de fondo es que está existiendo una deserción de alumnos en el nivel medio superior, por ejemplo. Ese es el problema. Entonces, que falten becas únicamente al entregarlas se solucionaría y pondría en riesgo la existencia del programa o la política pública. No tendría sentido. Ok, entonces, volvamos con este ejemplo. Los niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación presentan mala nutrición. Conozcamos las causas. Los padres no tienen ingresos suficientes para alimentar a sus hijos, asimilación deficiente de nutrientes por el organismo y hábitos alimenticios inadecuados. En el árbol de problemas y objetivos vamos a tener al menos 2 niveles de causas, las que están más cerca de la problemática central, que es esta, los niños de hasta 5 años que habitan. Estos 3 serían las causas directas, o sea, las que nosotros estamos identificando como que estas están promoviendo que el problema exista. Y derivado de ellas vamos a tener causas indirectas, que son aquellas que están relacionadas con las causas directas, pero no con la problemática central. En este caso tenemos, por ejemplo, los padres no tienen ingresos suficientes para alimentar a sus hijos, causa directa, y las causas indirectas pues sería empleos insuficientes, bajos ingresos en el hogar, muchos dependientes en el hogar, y hay un nivel más abajo. Poco crecimiento económico, desigualdad y exclusión, acceso a cuidados de salud. Entonces, nosotros vamos a ir construyendo nuestro árbol del problema desde las causas directas, lo que afecta, lo que está promoviendo el problema, hasta las causas indirectas. Entonces, como un segundo paso del árbol, nosotros tenemos que conocer los efectos de la problemática y volvemos a tener al centro la problemática central, que es que los niños están presentando una mala nutrición. Pero, ¿qué es lo que está provocando, perdón, qué es lo que ese problema provoca? Pues bajo rendimiento escolar, altas tasas de enfermedad, aumento de niños que no logran el máximo desarrollo motriz intelectual y en los efectos vamos a tener un efecto último. En este caso se coloca como aumento del nivel de pobreza. Aquí es importante que nosotros tengamos en mente la relación causal. Es decir, nosotros sabemos las causas del problema, están promoviendo una problemática central y esa problemática central está teniendo efectos y todas tienen que ir ligadas por una lógica causal, es decir, si algo está causando un problema, ese problema va a tener un efecto y lo plasmamos todo en nuestro árbol de problemas y posteriormente objetivos. Muy bien. Entonces, aquí les presentamos ya completo el árbol del problema. Como se ve, aquí tiene sus causas, tiene la problemática central y todo está ligado hacia los efectos, es decir, las causas, el problema, los efectos. Y recordemos, todo está siguiendo una lógica de causas y efectos. Y bueno, una vez que construimos nuestro problema, nuestro árbol de problema, perdón, lo vamos a trasladar hacia el árbol de objetivos, que no es más que la conversión positiva del problema. ¿Cómo se ve eso? Pues como lo estamos observando en pantalla, si nuestro problema era que los niños tenían mala nutrición, pues ahora tenemos buena nutrición. Nuestras causas se convirtieron en los medios a través de los cuales nosotros vamos a intervenir. Y nuestros efectos básicamente ahora son lo que nosotros esperamos una vez que se solucione el problema. Y bueno,
Aquí hay algo más que nosotros necesitamos saber, que es la teoría del cambio. La teoría del cambio es la prima hermana de la metodología de marco lógico. La teoría de cambio se centra en los procesos y la metodología de marco lógico se centra en los resultados. Sin embargo, al ser tan cercanas, nosotros las podemos utilizar en conjunto para poder hacer bien el camino en el que nosotros tenemos un problema y lo trasladamos a la matriz. ¿Cómo lo vamos a utilizar para hacer ese proceso? Bueno, nosotros vamos a hacer el diagnóstico de la problemática. Nosotros identificamos que hay mala nutrición en los niños, entonces de ese diagnóstico de la problemática tenemos que trasladarnos al árbol de problemas y objetivos. Entonces, el diagnóstico va a ser básicamente nuestro objetivo central. Ahí tenemos la problemática y después nos vamos a ayudar de la teoría de cambio, que la teoría de cambio tiene en su centro aquellas intervenciones, tiene los resultados intermedios y considera dos factores importantes que la metodología de marco lógico también, que son los resultados de largo plazo y los supuestos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esta vinculación si ya tengo mi diagnóstico y ya tengo mi objetivo central en mi árbol de objetivos? Pues es muy sencillo. En el árbol de objetivos, los fines, que antes eran los efectos, van a considerarse a través de la teoría de cambio como los resultados de largo plazo. Es decir, lo que una vez que yo solucioné el problema, espero que tenga sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, que disminuyan los niveles de pobreza. Eso es lo que yo en el muy largo plazo espero lograr con mi intervención funcionando. Mi objetivo central van a ser lo que en la teoría de cambio se llaman resultados intermedios. Y los medios, que antes eran las causas en el árbol del problema, van a ser las intervenciones, o sea, donde yo como programa, como operador de política, puedo hacer. Entonces, la teoría de cambio también nos ayuda para dar un paso adicional, ya que trasladé mi árbol de objetivos a la teoría de cambio, tenemos que hacer un último esfuerzo para nuestra matriz. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La teoría de cambio ahora nos dice, aquí tenemos los supuestos, van a ser los supuestos. Eso es lo que pasa. ¿Qué son estos supuestos? Recuerdan que al inicio yo les mencioné que había ciertos factores externos que nosotros como operadores no controlábamos, pero que era importante tenerlos en cuenta porque pueden afectar el funcionamiento del programa. Es decir, yo entrego alimentos, pero no está pavimentada la carretera. Entonces es algo que yo no controlo, pero que puede afectar el funcionamiento de mi programa. Entonces, vamos a tener aquí nuestros resultados de largo plazo. ¿Se acuerdan que lo conectamos a través de nuestro árbol de objetivo por medio de la teoría de cambio? Va a ser el fin. El fin en la matriz. Aquel objetivo a largo plazo que yo espero con mi intervención. Ese es el fin. Nuestro resultado intermedio, que viene del árbol, del árbol de objetivos y del árbol del problema, que es nuestra problemática central, objetivo central, la teoría de cambio lo llama resultado intermedio, y nosotros para facilitarlo lo vamos a poner como un propósito, el propósito de mi programa. El propósito es el corazón de toda la política pública, social que estamos implementando y es la razón de ser de nuestro programa. Después nuestras intervenciones. Las intervenciones son los medios a través de los cuales tratamos de solucionar ese problema. Y las intervenciones van a ser en la matriz de indicadores, lo que nosotros llamamos componentes. Los componentes son bienes y servicios, siempre van a ser bienes y servicios que el programa otorga para poder lograr ese propósito. Por ejemplo, sigamos con los niños con una mala nutrición.
Podemos entregar alimentos, podemos entregar medicinas, podemos entregar atención médica. Los dos primeros son bienes y la atención médica es un servicio. Entonces, bienes o servicios que el programa otorga para poder lograr ese propósito. Y finalmente vamos a tener algo que son las cadenas causales que se van a transformar en nuestras actividades. La teoría de cambio menciona que para que los bienes puedan ser entregados a la población objetivo, el programa tiene que hacer gestión interna. Entonces, la gestión interna es todo el proceso que tiene que ocurrir antes de que se pueda otorgar servicio médico, antes de que se pueda otorgar una despensa, antes de que se puedan otorgar esas medicinas. ¿Qué tiene que hacer los operadores para poder entregar todos esos servicios? Esa es la gestión interna que en la matriz se ve reflejada como actividad. Y bueno, ya para la explicación más técnica, un poco ya como más de construcción de la matriz, le voy a ceder la palabra al maestro Saúl, quien les va a brindar esta parte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, como lo comentó mi compañera, yo voy a platicarles un poco de la matriz de marco lógico o en el contexto mexicano, mejor conocida como matriz de indicadores para resultados. Y antes de ahondar en la matriz, sí me gustaría señalar o insistir en algo que comentó la compañera. Es una herramienta de gestión que más allá de que ser un mero trámite, pues es justo, y ahorita se los voy a explicar, es una herramienta que nos permite darle seguimiento a nuestras intervenciones públicas y es una herramienta muy útil. No debemos de verla simplemente como un trámite o como algo que hay que hacer, sino entender para qué nos sirve y entender que es una herramienta bastante valiosa. Bueno, como se los comentaba ya Daniela y también se los comentaba yo, la matriz de marco lógico, matriz de indicadores para resultados, mejor conocida como la MIR, pues es una herramienta de gestión que tiene múltiples utilidades. Número uno, nos permite presentar la información más valiosa de nuestro programa de una forma resumida y bastante puntual. Una matriz, si tenemos una matriz bien hecha, al darle un vistazo, podemos conocer los elementos más relevantes de nuestro programa. No es necesario ir a un documento diagnóstico, a unas reglas de operación, nos da la información más valiosa. Y ya se los comentaba ella, básicamente tenemos la información de nuestros objetivos, es decir, qué buscamos con el programa. Nos arroja información de los indicadores, que son aquellos instrumentos que nos permiten darle seguimiento precisamente a esos objetivos, ¿no? Es decir, ¿estamos logrando lo que queremos o no lo estamos logrando de la mejor forma? Igual nos arroja información de aquellas fuentes de las cuales se van a alimentar nuestros indicadores y también considera otros elementos como aquellos riesgos externos que pueden contravenir el logro de los objetivos. Entonces, insisto, nos da un panorama, la matriz nos da un panorama muy puntual de nuestro programa. De igual forma, nos aporta una terminología uniforme. En gran medida, la metodología de marco lógico y la matriz surge precisamente para que todos hablemos un mismo idioma, ¿no? Que todos los programas hablen un mismo idioma. En el pasado, cada quien tenía una manera de presentar sus programas y eso podría resultar bastante conveniente para el programa hacia el interior, pero hacia el exterior eso dificultaba las cosas, ¿no? Porque hagamos esta analogía, cada programa hablaba un idioma distinto y la matriz nos da una terminología, insisto, uniforme. Términos, conceptos uniformes. Ya se los hemos venido platicando un poco, ¿no? Niveles de objetivos, los cuales implican fin, propósito, componente, actividades, indicadores, medios de verificación. Si se fijan, ya hay conceptos muy bien establecidos y bastante socializados, y al momento que hablamos, pues estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Igual, la matriz nos permite establecer con claridad los objetivos de nuestro programa. Ahorita vamos a andar un poco en ello, pero básicamente nos da información sobre qué es lo que buscamos a través de nuestra intervención pública. De igual forma, es un instrumento bastante valioso, número uno, para el seguimiento, el monitoreo, y número dos, para las evaluaciones. Es decir, es un insumo que nos permite entender cómo es que va nuestro programa. Es decir, constantemente nos arroja información de cómo vamos, el monitoreo,
y en un determinado momento es un insumo para realizar una evaluación, para ver cómo están nuestros procesos, cuál ha sido el impacto que ha tenido nuestra intervención, etcétera, ¿no? Entonces, es un insumo bastante valioso para eventualmente saber cómo es que vamos con nuestra intervención. De igual forma, como podemos ver en la parte inferior, hace más evidentes los riesgos de operación. Ya ahorita se los voy a ejemplificar, pero la matriz, insisto, considera aquellos elementos externos al programa que pueden evitar que logremos o no logremos nuestros objetivos, y la matriz contiene esta información. Y otro punto muy importante, la matriz se tiene que elaborar de forma consensuada con los distintos actores involucrados, porque en muchas ocasiones delegamos esta tarea a las áreas de planeación, a las áreas de evaluación, y solamente esa área se encarga de realizar la matriz, y es muy importante involucrar a todas y a todos, ¿no? Aquellas personas que operan el programa, incluso aquellas personas que van a ser las y los beneficiarios de nuestro programa, a las áreas técnicas que saben del tema de metodología marcológico y de la matriz. Es decir, tiene que ser un instrumento que se construya a partir de consensos. Ok. De forma muy puntual, la matriz es justo una matriz que se conforma de 4 filas por 4 columnas. Previamente ya mi compañera les presentó de forma gráfica cómo es que luce. ¿Y qué información contiene? Insisto, número 1, información sobre los objetivos de nuestros programas. Y ahorita lo vamos a ver de forma más puntual. Contiene información sobre los diferentes niveles de objetivo, que ya se los comentamos, es el fin, propósito, los componentes y las actividades. De igual forma, pues contiene información sobre los bienes y servicios que vamos a entregar para mitigar el problema público, ¿no? Que aqueja a esa población que ya delimitamos previamente. Otro punto muy importante son los indicadores de resultados. Los indicadores de resultados, y tal vez no voy a ahondar mucho, pero para dejar un panorama bastante general, son herramientas generalmente cuantitativas que nos arrojan información de cómo es que vamos. Y generalmente es la relación, o bueno, no generalmente, es la relación entre dos variables, y nos arroja un dato, ¿no? Supongamos que al principio de un periodo nosotros planeamos entregar 100 unidades de aquel bien o servicio que entrega nuestro programa, y hacia el final del periodo, no sé, pensemos que logramos entregar 90 unidades. Si se fijan, allá tenemos dos elementos que comparar. Lo que yo planeaba entregar al principio del periodo y lo que realmente entrego al final del periodo. Al momento de hacer esta relación de variables, pues podríamos decir que logré un 90% de lo que buscaba lograr inicialmente, ¿no? Entonces tengamos eso en mente. Los indicadores nos arrojan información de si estamos o no estamos logrando las cosas, y generalmente son instrumentos cuantitativos que nos arrojan un dato que nos permite tomar decisiones. Ahora bien, necesitamos información para alimentar a esos indicadores. Es decir, necesitamos medios o fuentes que nos alimenten los indicadores para, insisto, ver si estamos logrando o no los objetivos. En la matriz, y esto lo vamos a ver de forma visual, a esto le llamamos medios de verificación. Aquí generalmente les recomendamos que estos medios sean de carácter público, porque, ojo, otra razón de ser de la matriz, más allá de ser de utilidad para quienes operan los programas, es ser un instrumento que rinda cuentas ante la población en general, ¿no? Es decir, si alguna persona quiere o busca replicar, validar ese indicador, debe ser capaz de poder acceder a esa información. El indicador tiene que ser lo suficientemente claro para que lo replique y llegar al mismo dato que quienes operan los programas presentan en su matriz. Y finalmente, como ya se los comentaba, la matriz también considera aquellos riesgos externos al programa que pueden evitar que se logren o no los objetivos. A estos le llamamos supuestos, y ahorita ahondamos un poco en ello, ¿no? Pero básicamente es el panorama general. La matriz considera información de los objetivos, que es lo que busca el programa, considera información de los indicadores, que son aquellas herramientas que nos permiten saber si lo estamos o no lo estamos logrando, considera las fuentes de información que van a alimentar esos indicadores, y finalmente aquellos riesgos externos que pueden contravenir el logro de los objetivos. Ahora bien,
Así luce la matriz, ¿no? Bueno, aquí si se fijan en indicadores de desempeño, tenemos un desglose. Este desglose no se suele considerar, pero es muy útil para ejemplificar, ¿no? Se fijan, son, si no consideramos el desglose, son 4 columnas y tenemos cuatro filas. En la primera columna tenemos algo que se llama resumen narrativo. Básicamente, y como lo indica su nombre, es la narración del objetivo, ¿no? Ahí se establece qué es lo que buscamos. Y esto a nivel de fin, a nivel de propósito, componentes y actividades. Aquí me gustaría señalar que de forma implícita, digámoslo, o sea, no es explícito porque no está en la matriz, pero de forma implícita tenemos 2 niveles en cuanto a fin, propósito, componente y actividades. Se fijan en la parte izquierda dice resultados e implementación. El nivel de fin y de propósito se considera que son de resultados. ¿Por qué? Porque es el impacto o el resultado que nuestra intervención busca en una determinada población objetivo. Es decir, al hablar de resultados, pensamos en cambio o cambios en las condiciones de vida de las poblaciones. Pero por otra parte tenemos niveles que son componentes y actividades que están vinculados con la gestión del programa, ¿no? Es decir, con el día a día del programa, con la operación del programa. Entonces tengamos esto en mente, ¿no? Tenemos niveles de objetivo que buscan cambios en condiciones de vida de las personas y tenemos niveles de objetivo que están vinculados con la gestión, con la operación, con el día a día de nuestra intervención. Ahora bien, las preguntas que están en la parte izquierda nos ayudan a entender de qué va esto del fin, de qué va esto del propósito, de qué va esto de los componentes y las actividades, ¿no? Si se fijan, en fin, está asociada a la pregunta, ¿a qué objetivos más ambiciosos contribuimos para su resolución? Es decir, el fin, y ya se los comentaba también mi compañera, es la contribución de nuestro programa a un objetivo de orden superior. En todos los contextos tenemos problemas públicos complejos, multidimensionales, los cuales sería muy complicado que una sola intervención resolviera, ¿no? Entonces, nuestro programa en lo particular tiene que pegarle algo de carácter superior. Insisto, sería muy complicado que por sí sola esa intervención resolviera el problema, pero le tiene que pegar a un objetivo de orden superior. Si se fijan en propósito, tenemos asociada una pregunta que dice, ¿qué problema queremos resolver? Es decir, ¿a qué le va a pegar directamente nuestra intervención? Entonces tengamos esto en mente, ¿no? El propósito es aquello que logra directamente nuestro programa y el fin es aquello de orden superior a lo cual no resolvemos, pero sí contribuimos. A nivel componentes, tenemos la pregunta, ¿qué bienes y servicios entregamos para resolver el problema? Aquí tenemos que identificar cuáles son los entregables que vamos a hacer llegar a esa población objetivo para mitigar o tratar de aspirar a resolver el problema que les afecta. Y finalmente, en cuanto a las actividades, tenemos la pregunta, ¿qué conjunto de actividades hay que llevar a cabo? Es decir, ¿qué acciones tenemos que llevar a cabo, que tenemos que ejecutar para producir y entregar esos bienes y esos servicios, ¿no? Entonces, insisto, en la primera columna tenemos esta narración de estos objetivos, ¿no? En propósito, ¿qué es lo que busca nuestro programa? En fin, ¿qué es a lo que contribuimos? Y más abajo, en componentes, ¿cuáles son los bienes y servicios que vamos a entregar para pegarle el problema? Y en actividades, pues, ¿qué acciones vamos a ejecutar para producir esos bienes y esos servicios? Ahora bien, la segunda columna está vinculada con los indicadores de desempeño. Ya les comentaba yo, son estas herramientas que nos permiten saber, son como este termómetro que nos dice, estamos bien, no estamos tan bien, y a partir de ello, pues tomar decisiones. Aquí me gusta que está desglosado porque el indicador tiene que tener una serie de elementos. Número 1, un nombre. Es decir, ¿cómo le vamos a llamar a ese indicador? Número 2, tiene que considerar una fórmula de cálculo. Como yo les comentaba, un indicador suele ser o es la relación entre 2 o más variables. Entonces tenemos que tener un numerador y un denominador.
Les comento de forma muy breve. Los indicadores más comunes son los porcentajes, los promedios, las tasas de variación, los índices. Muy probablemente hemos escuchado hablar, no sé, por ejemplo, del índice de desarrollo humano, que es la agregación de distintas variables, y eso nos arroja un dato, ¿no? Y ese dato nos permite entender si estamos bien o no estamos tan bien. Ahora bien, esos indicadores tienen que tener una periodicidad de medición. Tenemos que medirlos cada determinado tiempo. Los indicadores de resultados generalmente son indicadores que se miden en periodos más separados, digamos, anualmente, bienalmente, incluso hasta sexenalmente. ¿Por qué? Porque es complicado observar en periodos cortos de tiempo cambios en condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, generalmente suelen ser indicadores que se miden en periodos de tiempo más largos. Y por otra parte, los indicadores de gestión, los indicadores de implementación, como dice en la diapositiva, pues son indicadores que se miden en frecuencias más cortas, porque está vinculado con la operación, insisto, del programa, ¿no? Entonces tengamos eso en mente. Un indicador nos permite saber si vamos bien o no vamos bien, y suele ser la relación entre variables. Y tenemos que medirlos con tiempos o plazos de tiempo determinados, justo para entender cómo es que vamos avanzando en el logro de los objetivos. La tercera columna, como pueden observar, se llama medios de verificación. Y ya se los adelantaba, son las fuentes de información de donde se van a alimentar nuestros indicadores. Pensemos que tenemos un indicador vinculado con alguna carencia social, con temas de pobreza extrema. Bueno, pues el medio de verificación va a ser en este caso la información que genera el Coneval, ¿no? Porque justo es quien tiene este mandato de establecer la metodología multidimensional de la pobreza y arrojar esos datos, ¿no? O pensemos como fuente de información alguna base de datos muy puntual que nos arroje INEGI, la CONAPO, etcétera, ¿no? Esas serán nuestras fuentes de información. ¿De dónde vamos a sacar la información que va a alimentar nuestros indicadores? Ojo, ya se los comentaba, aquí de preferencia tienen que ser medios de carácter público, justo porque si eventualmente alguien quiere replicar este indicador, tiene que ser capaz de replicarlo, ¿no? Replicarlo, validarlo, comprobarlo. Entonces, de preferencia, que sean medios públicos. Y finalmente, tenemos los supuestos. Los supuestos surgen de aquellos riesgos, insisto, externos a la operación del programa. Son cosas que el programa no puede manejar. Si lo pudiera manejar, no se puede considerar como un supuesto. Son cosas externas al programa que pueden afectar el logro de los objetivos, ¿no? Aquí ese riesgo se expresa, digámoslo, de forma positiva. Entonces, al momento de convertirse en un supuesto, tiene que ser una condición que se cumpla, ¿no? Pero pensemos en eso. Es algo externo al programa, no está dentro o no está en las manos del programa incidir en estos supuestos. Básicamente es el panorama general de la matriz. Y ojo, la matriz no surge de la nada. La matriz tiene que estar vinculada con lo que ya les planteamos previamente, ¿no? Que es el planteamiento del problema, su desglose a través del árbol de problemas y luego del árbol de objetivos. Y del árbol de objetivos traemos esta información a la matriz. Porque en ocasiones con lo que nos encontramos es que no hay vinculación, no hay concordancia entre el diagnóstico, que implica los árboles, y las matrices. Luego, por cumplir con la metodología de la matriz o cumplir con la metodología de cómo construir los árboles, luego no hay esta concordancia, pero es muy importante que esa información que analizamos previamente la traigamos a la matriz. Y de forma visual, aquí lo podemos ver, ¿no? El objetivo de nuestro árbol de objetivos se traslada al propósito, la parte superior del árbol al fin, y lo mismo con la parte inferior del árbol, ¿no? Eso lo traemos a los componentes y a las actividades. Bueno, y esto ya se los comentaba un poquito. Podemos definir nuestro resumen narrativo a través de una serie de preguntas. En la parte del fin, pues podemos plantearlos cuál es la finalidad del programa,
a qué objetivo de orden superior le queremos pegar. En propósito, podemos plantearnos esta pregunta, que cuál es el efecto que espera tener nuestra intervención, es decir, la incidencia directa de nuestra intervención. A nivel de componentes, qué productos, bienes o servicios deben ser generados y o entregados. Y finalmente, en actividades, qué se tiene que hacer para generar estos productos o bienes y servicios. Entonces, tengamos estas preguntas en mente. Luego, al momento de estar haciendo el ejercicio de nuestras matrices, pues nos pueden ser de bastante utilidad, ¿no? Bueno, y aquí traigo un par de ejemplos para cada uno de los niveles. Insisto, el fin es la descripción de cómo el programa contribuye, ojo, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de carácter superior, ¿no? Y aquí se los comentamos siempre con mucha insistencia a los programas. Tiene que haber, número uno, vinculación entre el propósito y el fin. No pueden estar desvinculados, ¿no? Porque precisamente tiene que existir esta causalidad, esa lógica causal entre el propósito y el fin. Porque luego lo que observamos es que no están vinculados o están muy lejos uno del otro. Es decir, supongamos que el objetivo de nuestro programa es mejorar las condiciones de nutrición de un grupo etario, pero el fin es mejorar el bienestar social de las y los mexicanos. Entonces, se fijan, está muy lejos un objetivo del otro, ¿no? Porque el objetivo de nuestro programa, muy puntualmente, es mejorar las condiciones de nutrición de un grupo poblacional particular, mientras que el objetivo de fin es mejorar el bienestar social de las y los mexicanos. Se fijan, hay una población enorme, somos 128 millones de mexicanas y mexicanos. Luego, este tema de el bienestar, bueno, o las condiciones sociales de la gente, pues será muy difícil, número uno, conceptualizarlo, y número dos, hacerlo como operativo, ¿no? O sea, medirlo. Entonces, ojo, no tiene que haber un brinco tan grande entre nuestro propósito y el objetivo de orden superior, que es el fin. Tienen que estar vinculados y tienen que estar relativamente cerca, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, insisto, aquí el fin es contribuir a mejorar el estado de salud de los niños menores de 5 años en situación de pobreza extrema. Y si se fijan, eso le pega a un objetivo de orden superior, que es el objetivo sectorial de salud, ¿no? Que es un tema de mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral. Entonces, se fijan, ahí hay concordancia, hay vinculación, y nuestro fin está contribuyendo a un objetivo de orden superior. Bueno, el propósito. Y este es el nivel más relevante de la matriz, porque básicamente es lo que quiere lograr nuestro programa, ¿no? Como dice el texto, es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los bienes y los servicios que entrega el programa. Si se fijan, en el ejemplo, nuestro propósito es que los niños menores de 5 años, niñas y niños, integrantes de familias en pobreza extrema, disminuyan sus niveles de nutrición. Se fijan, aquí tenemos muy claro lo que buscamos. Es que este grupo poblacional bien identificado, esta población objetiva bien identificado, que son los niños menores de 5 años en situación de pobreza extrema, mejoren su condición nutricional. Es lo que buscamos, ¿no? Que ese grupo de niñas y niños mejore su nutrición. Si se fijan, eso le pega a algo superior, que es contribuir a que mejore el estado de salud de estas niñas y de estos niños. Se fijan, hay vinculación directa. Si mejoramos la nutrición, mejoramos el estado de salud. Y es una población que tiene concordancia, ¿no? No estamos hablando de un lado de peras y del otro lado de manzanas. Estamos hablando de este grupo etario, ¿no? Ojo, debemos de tener un solo propósito en nuestro programa, porque luego lo que nos encontramos es que tenemos varios propósitos o varios objetivos dentro del propósito. Desde la política pública entendemos que un programa o una acción deben de ser atenciones puntuales a problemas puntuales. Entonces tenemos que tener un solo propósito, y hago énfasis en esto porque luego en la práctica nos encontramos que en ocasiones tenemos más de un propósito o un propósito contiene múltiples objetivos. Tenemos que tener un solo objetivo. Bueno, los componentes, como ya se los adelantaba, son los bienes y servicios
que produce y entrega nuestro programa, nuestra intervención, para atender el problema público que ya identificamos previamente. En este ejemplo, si nuestro objetivo es mejorar las condiciones de nutrición de este grupo poblacional, bueno, pues podemos pensar que a través de paquetes básicos de servicios en salud y complementos o suplementos alimenticios, podríamos incidir precisamente en mejorar las condiciones de nutrición de las y los niños. Ojo, estos componentes tienen que ser los suficientes y los necesarios para mitigar ese problema que identificamos en el propósito. Con necesarios me refiero a que sean pertinentes para lo que estamos atendiendo. Porque no sé, o sea, estamos hablando de nutrición, pues no sería pertinente que habláramos tal vez de algo en materia de educación o de algo que no esté vinculado, ¿no? Entonces tienen que ser los componentes necesarios para atender el problema y número dos, suficientes. Porque en ocasiones son bienes o servicios pertinentes para atender el problema, pero solamente tenemos uno o dos y tal vez en conjunto no sean los suficientes para mitigar o resolver el problema público. Entonces, ojo, tienen que ser lo suficientes y necesarios. Y finalmente, las actividades, como se los decía, son las acciones que tenemos que ejecutar para entregar efectivamente los componentes, ¿no? Estos tienen que estar, tienen que ser también lo suficientes y necesarios, porque en muchas ocasiones ponemos muchísimas actividades y tal vez esas las podemos sintetizar y agrupar en ciertas actividades, ¿no? Tienen que estar acomodadas de forma cronológica, como están aquí en el ejemplo. Pues primero construir un padrón de familias que van a ser beneficiarias, adquisición de equipo médico, tal vez necesitamos equipo para llevar a cabo esta intervención, realizar cursos de capacitación para las y los doctores que van a atender a estas personas. Habría que pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para entregar este bien o este servicio? Y bueno, ya para finalizar, tiene que haber un encadenamiento causal entre nuestros niveles. Es decir, mis actividades tienen que ser, insisto, las suficientes y necesarias para lograr producir y entregar los componentes. Los componentes tienen que ser, los bienes y servicios, tienen que ser lo suficientes y necesarios para mitigar el problema público en el propósito, y el propósito tiene que contribuir a un objetivo de orden superior, ¿no? Entonces pensemos siempre en este encadenamiento causal, ¿no? Si yo hago esto, logro esto, si hago esto, logro esto. Entonces pensemos en la matriz como este encadenamiento causal de objetivos. Y bueno, por razones de tiempo, yo aquí termino mi intervención. Estamos mi compañera Daniela y yo atentos a cualquier duda, cualquier comentario. De igual forma, les invitamos a revisar esta información en nuestros manuales y guías. Tenemos un manual para la construcción de la matriz, tenemos una guía para igual para la construcción de indicadores de desempeño. Y bueno, Coneval tiene vasta información para que ustedes puedan tomarla como punto de partida y pues fortalecer sus intervenciones. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte de la maestra Jessica Daniela Monroy Jiménez y del maestro Saúl Enrique González Rodríguez, así como también agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a la lectura de algunas preguntas por parte de nuestros participantes, me voy a permitir cederle el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor, licenciado. Leslie, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este inicio de semana. Un inicio muy importante con un tema igual de relevante, que por esa razón les queremos agradecer primero que nada a la maestra Jessica Daniela Monroy Jiménez. Jessie, muchas gracias por estar con nosotros. Y también al maestro Saúl Enrique González Rodríguez. Saúl, también muchas gracias por acompañarnos. Pues como ustedes han escuchado a nuestro titular, amigos y amigas, aquí en el INAFED de nuestros diálogos, pues vienen los expertos, tanto en términos académicos como en términos de experiencia institucional. Fíjense nada más, Jessie es maestra en economía por la UNAM
y maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Y por su parte, Saúl es licenciado en Economía y maestro en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis, aparte de que ambos pues ya tienen una gran trayectoria en el Coneval y se dedican de manera directa a los temas que el día de hoy nos han puesto en la mesa. Por eso, primero que nada, agradecerles a ambos que se hayan hecho un espacio para estar con nosotros, para platicar este tema, que como decía Leslie, nuestra compañera, Jessy, Saúl, pues hay algunos comentarios interesantes que ahorita quisiera retomar algunos y también pedirle a Leslie que nos ayude a leer otros. También, no sin antes agradecer, como siempre, a toda la gente que nos acompaña de los municipios del país. Tenemos una audiencia muy heterogénea el día de hoy, seguramente producto del interés que ha despertado esta conferencia. Por ello queremos agradecer a todos los amigos y amigas que nos acompañan de Carmen, Campeche, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Atenco, Estado de México, Ecatepec, Sultepec, ambos del Estado de México, Cibalché de Campeche, les mandamos un saludo hacia el sur del país, Reynosa, Tamaulipas, Atoyac de Álvarez en Guerrero, a los amigos de Calvillo que siempre nos acompañan, a Calvillo, Aguascalientes, Salina Cruz, Oaxaca, San José del Rincón del Estado de México, al igual que Nezahualcóyotl, lo que sería el INEGI del Estado de Campeche, el Infocam, les mandamos también un cordial saludo, y a todas las personas que quieran también poner sus datos para personalizar la conversación en lo que continuamos con este tema. Por supuesto, cuenten ustedes con la información que aquí se ha presentado, además de dos ligas que tanto Jessy como Saúl nos hicieron favor de enviarnos. Son ligas que tienen algunos materiales adicionales. Jessy y Saúl, a ver si en el siguiente momento que tomen la palabra nos pueden comentar algo acerca de este material que pues entiendo es muy relevante para los propósitos de esta conversación. Y por otro lado, déjenme decirles que hay diversas, ya hay diversas preguntas en el chat. Yo me sumaría a ellas, Jessy, Saúl, pues un poco, a mí en lo particular me llamaron la atención un par de cuestiones. Una, no sé si es un tema personal, Jessy, ahorita te voy a pedir un comentario como en ambos sentidos. No sé si es un tema personal o ustedes han identificado en sus intercambios institucionales eh, la, la, la dificultad para definir desde el problema, ¿no? Creo que es ahí una gran importancia el definir con claridad, con certeza un problema. Nos resuelve muchas cosas, pero vaya complejidad que es definir un problema, Jessy, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo. Y por eso me llamó mucho la atención, me pareció muy pertinente la forma en que iniciaste tu conversación, porque, pues como dicen por ahí algunos clásicos, en la forma de resolver el problema está a la mitad de la solución, pero luego no sé si es nuestra percepción, nuestro punto de vista, nuestra ubicación institucional, lo que nos hace entrar de una u otra manera al abordaje de estas situaciones, y entonces pues eso nos lleva hacia un lado o hacia otro, y entonces tal vez esto nos haga un poco perder el foco, pues esto tiene implicaciones, como ustedes bien lo señalaron, pues ya en el resto del diseño de la metodología y su instrumentación. Entonces, eso me llamó particularmente la atención. También me llamó la atención, Jess y Saúl, como este llamado reiterado de ambos, a que esto no es un instrumento únicamente administrativo, únicamente burocrático, sino que pues tiene una serie de bondades. Y entonces a mí me surge aquí la duda un poco de si en la experiencia de ustedes hace falta reiterar, hace falta seguir respaldando un trabajo más práctico para que la gente que nos escucha al mismo tiempo entienda las bondades y logre aplicarlo, y al aplicarlo es cuando
todos nosotros nos damos cuenta, decimos un poco así como decimos en otras conferencias, el chispazo eureka. Ya sé de qué se trata este instrumento, ¿no? No solamente es un trámite, sino que este instrumento realmente me permite hacer mejor mi labor, hacerla más práctica y me brinda muchas facilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es un segundo comentario de mi parte. Y un tercero, saludamos cordialmente a la gente que nos saluda desde el Facebook. Por acá nos comentaba Tomás Jiménez que si tienen otros ejemplos que en esta charla nos puedan compartir para reforzar el primero, que de una manera muy amplia y muy importante nos estuviste exponiendo, Jessy. Obviamente yo entiendo que, bueno, preparar un ejemplo es algo muy, tal vez laborioso. Lo importante de los ejemplos es entender mucho más la mecánica de aplicación, pero quizás si ahorita en lo que estamos platicando, ustedes nos pueden referir a algún otro caso que se presente de manera genérica o alguno que particularmente a ustedes les guste, les llame la atención por alguna razón, bienvenido también. Y si estos comentarios les merecen alguno a ustedes, les voy a agradecer. Y por lo pronto, pues como tenemos ya varias preguntas en el chat, le voy a ceder la palabra a mi compañera para que nos ayude a irlas leyendo. Adelante, Leslie, si eres tan amable. Muchas gracias, Ernesto. Voy a comenzar con nuestro participante Jesús Antonio Arellano Sotelo. Su pregunta va en relación al árbol de problemas cuando estábamos definiendo las causas, maestra Jessica, y nos pregunta, ¿podría la mala administración del recurso ser una causa del ejemplo que usted planteaba? Bueno, pues tendríamos que analizar claramente cómo es que esa mala administración está afectando a una población. Creo que puedo aprovechar esta pregunta también para resolver algo que estaba mencionando el maestro Ernesto, que es justo alrededor de la problemática, cómo podemos hacerle para no perdernos en esa definición de la problemática. Y bueno, a mí me gusta apoyarme en, sé que esto es muy teórico y demás, pero creo que es muy útil en el autor Bardach, que él establece como 8 pasos para la definición de una política pública, tal cual ese es el título de su libro, son 8 pasos. Y dentro, el primero básicamente es la definición del problema y ahí nos dice, bueno, la definición del problema puede ser algo que esté afectando a la población y que no puedan resolver por sí mismos, es decir, que necesite la intervención del Estado y que necesite el uso de esos recursos. Entonces, cuando una población amplia está presentando el mismo problema, ya se necesita la intervención gubernamental y es lo que da origen a las políticas públicas. ¿Por qué? Porque obviamente la población por sí misma no puede solventar algunas de estas dificultades que están enfrentando. Entonces, el mal uso de los recursos, no sé si lo podríamos ver más bien como una causa, porque ese mal uso está siendo causa, valga la redundancia, de tal vez algo más grande. Entonces tendríamos que comenzar a hacernos una serie de preguntas. ¿Qué está provocando este mal uso de recursos? ¿O por qué se está presentando? ¿Qué está afectando? ¿O cómo lo puedo plantear desde esa mala administración de recursos está afectando a esta población? Porque si esas preguntas comienzan a ser negativas, quiere decir que es una causa y no el problema per se. Entonces, creo que en un momento les vamos a compartir los links a las guías. En las guías nosotros establecemos una serie de preguntas que pueden ser útiles para la definición del programa. Y yo personalmente les recomiendo este libro que se llama Los 8 pasos para la definición de las políticas públicas de Eugene Bardach, que puede ayudar muchísimo en este proceso, tal cual él diseña una figura en donde nos muestra los pasos para diseñar una política pública y el primero él explica siempre la definición del problema. Entonces creo que tanto las guías como una serie de preguntas que a nosotros nos lleve a identificar si realmente estoy frente a una causa o frente al problema y son preguntas muy básicas como ¿está afectando a esta población? ¿Es algo que controlo yo? ¿Es algo que controla un agente externo? ¿Qué actores están involucrados en el problema? Nos puede llevar como por el camino
ideal para determinar si estamos frente a una causa, frente al problema central o frente a un efecto de una problemática. Entonces, nuestras guías, obviamente los problemas son muy complejos ahorita como para solucionarlos y decir, si estás frente a un problema o tu duda es una causa, necesitamos un poquito más de contexto, pero con mucho gusto se pueden acercar a nosotros, podemos tener como alguna reunión. Desde el Coneval siempre estamos como abiertos a este tipo de guías, de reuniones y nosotros en lo que les podamos ayudar, pero por el momento sí sugeriríamos como acercarse un poco a las guías y plantearse una serie de preguntas que puedan ser útiles para ustedes mismos y también como para los involucrados del programa para poder determinar frente a qué estamos, una causa, el problema o un efecto. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Voy a continuar con nuestra participante Amanda, que nos pregunta, ¿qué recomienda tomar en cuenta para identificar y redactar correctamente un problema? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí aprovecho, antes de contestar puntualmente esta pregunta, para señalarles, y les vamos a pasar el link, pero pueden buscar directamente en Google Manual para el diseño y construcción de indicadores, Manual Indicadores Coneval, y les va a arrojar directamente el manual, ¿no? Igual la guía para la elaboración de la MIR, si ustedes lo buscan así en Google, les vamos a pasar el link, pero también les sale, ¿no? Por si algún día por ahí están navegando, Manual Indicadores Coneval, guía MIR Coneval, y se los va a arrojar. Y tenemos más instrumentos. Otro instrumento bastante valioso es la guía para el establecimiento de metas y líneas base. También es un documento bastante valioso que vale la pena por ahí echarle un ojito. Y justo en estas guías, en estos manuales, pues tenemos elementos, por ejemplo, para cómo redactar adecuadamente un propósito, un fin, componentes, actividades. Por ahí hablamos de la estructura sintáctica o la sintaxis, básicamente cómo es que se debe de estructurar el propósito. Yo les diría que lo importante es que contenga dos elementos el propósito. Número uno, la población objetivo, es decir, en qué población vamos a cambiar las condiciones de vida. Y número dos, el efecto deseado, ¿no? En esa población objetivo, que eso surge precisamente del problema. Entonces, insisto, ahí en el manual, en las guías, tenemos puntualmente cómo se redacta, cómo se estructura, pero en el tema del propósito quedemos con esos dos elementos, ¿no? Que esté bien identificada nuestra población, bien delimitada, y número dos, que tengamos identificado el efecto que buscamos en esta población. Por ejemplo, si hablamos de niñas y niños en educación, en temas escolares, pues tal vez busquemos el egreso escolar o el cambio de nivel a otro nivel, cosas por el estilo, ¿no? Si estamos hablando de trabajo, bueno, pues el efecto que sea fortalecer la empleabilidad de las personas que son beneficiarias. Pensemos en eso cuando hablamos de efectos. Muchísimas gracias, maestro Saúl. Me permito continuar con nuestro participante, perdón, Mario Luna, que nos comenta. En el caso del propósito, ¿en qué términos se redacta? Es decir, ¿como una expectativa, una meta o cómo sería el caso? Sí, iba un poquito vinculado con lo que comentaba. Es como una situación que ya hemos logrado, ¿no? En este ejemplo de las y los niños en situación de desnutrición, pues hablamos de que mejoran su condición en materia de nutrición, ¿no? Es como algo que ya ha logrado el programa. E insisto, más allá de la estructura sintáctica y algo muy puntual, pues insisto, tengamos en mente estos dos elementos, que esté bien identificada la población y el cambio que queremos lograr en esta población. Muchísimas gracias, maestro. A nuestros participantes que nos están preguntando sobre en dónde pueden encontrar estas guías, la maestra Jessica y nuestra compañera Ana Karen de Coneval ya las pusieron en en el chat, perdón. Son tres links en los cuales ustedes pueden acceder a esta información. Me permito continuar con nuestro participante Sergio Sili, que nos comenta.
En un país con escasez de recursos, ¿cómo evitar que los diferentes niveles de gobierno ejerzan recursos sin la debida planeación en lugar de orientarlos a los problemas más apremiantes del país, como es la desigualdad social, insuficiente infraestructura o deficiente calidad educativa, por ejemplo? Adelante, por favor. Sí, justo la metodología surge en un contexto de escasez, ¿no? Sabemos que tenemos múltiples problemas y recursos limitados, ¿no? Entonces tenemos que focalizar el uso de esos recursos. Desde Coneval creemos o tenemos muy fuerte la convicción que las intervenciones tienen que tener un enfoque de derechos. Es decir, que toda intervención tiene que incidir en que las personas beneficiarias accedan a los derechos sociales, ¿no? Cuando hablo de derechos sociales me refiero a salud, educación, vivienda digna, etcétera, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en focalizar el uso de los recursos y siempre teniendo o siguiendo esta lógica de garantizar el acceso de las personas beneficiarias a los derechos sociales, ¿no? Y muchas veces esto está enmarcado en la planeación de desarrollo nacional, ¿no? O sea, estos grandes objetivos están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, en sus derivados, y partiendo del supuesto de que estos grandes objetivos están enfocadas o orientadas hacia derechos, pues los programas presupuestarios tienen que estar alineados a su vez a estos objetivos de orden superior. Yo no sé si aquí mi compañera quisiera ahondar al respecto. Sí, bueno, pues sí, básicamente es lo que ya mencionó aquí mi compañero Saúl, pero yo creo que también es un esfuerzo conjunto entre las localidades, los municipios, que podamos establecer planes estratégicos justo para no duplicar esfuerzos en aquellas atenciones que estamos tratando de otorgar a la población. Creo que los órdenes de gobierno tienen distintas tareas y creo que es un esfuerzo conjunto que tenemos que tener bien claro y bien planificado para poder asegurar el acceso a los derechos sociales que mencionaba mi compañero. Y también creo que es un avance que tanto los municipios como nosotros, como Coneval y todas las instancias evaluadoras, tenemos muy claro y que siempre tratamos de promover. Es decir, como sabemos específicamente los programas municipales y qué es lo que ellos están haciendo, cómo están tratando de atender ciertas problemáticas y también conocemos bien a los programas federales. Entonces, siempre tratamos de hacer una sinergia lo bastante sólida para que puedan trabajar en conjunto, no duplicarse y atender todas las necesidades de la población a la que estamos buscando atender. Entonces, reitero, es una tarea conjunta. Creo que hemos estado avanzando bien, todavía hace falta mucho por identificar y por lograr, pero de nuevo, creo que las tareas que nosotros establecemos y también los municipios, localidades, lo hacen bastante bien. Muchísimas gracias a ambos. Continúo con nuestro participante Pablo Jesús Ramos vía Facebook que nos comenta, ¿es evaluación de marco lógico o es evaluación del programa? Lo comento por la evidencia de los resultados del programa. Bueno, pues aquí es importante hacer como la distinción de conceptos. El marco lógico y la matriz de indicadores para resultados o matriz de marco lógico, como le quieran llamar, es una herramienta de monitoreo y seguimiento. Entre el monitoreo y la evaluación tenemos que hacer una distinción importante. A mí me gusta explicarlo como que el monitoreo es una acción constante y es una acción incremental que va buscando cambios pequeños en los programas. Por ejemplo, en monitoreo nos enfocamos en hacer ajustes a un objetivo, en hacer ajustes a un indicador que se van reflejando de a poco. Es decir, nosotros al programa le hacemos una recomendación, una sugerencia de cambio en uno de sus indicadores. El programa lo hace, pero no se ve reflejado sino hasta el próximo ejercicio fiscal. Entonces, esos cambios pequeños son los que nosotros vamos monitoreando, a los que les vamos dando seguimiento. Y la evaluación es como una fotografía en el tiempo. Por ejemplo, la evaluación de impacto lo que hace es tomar evidencia de un momento del programa, generalmente es al final del programa o cuando ya tiene cierta maduración,
y lo que hace es evaluar en ese momento del tiempo cómo es que el programa está teniendo impacto en la población, pero lo hace solo en un momento en el tiempo. Nosotros es un ejercicio constante que vamos revisando día a día o cada 3 meses conforme van reportando los indicadores. Entonces, la metodología de marco lógico, la matriz de indicadores para resultados, se utiliza como monitoreo, pero también se utiliza como herramienta para la evaluación, solo que es en 2 momentos distintos del tiempo. Entonces, vamos a identificar monitoreo como esta acción constante y evaluación como un punto en el tiempo. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Continúo con nuestra participante Diana Alanís, que nos pregunta, en base al comentario de los derechos, ¿debo guiar o relacionar los indicadores de una situación en lo particular con los indicadores de los ODS de la Agenda 2030, territorializando o localizados para mejores resultados?